Estás escuchando Radio Voz Estéreo Internacional desde Cali, Colombia, para el mundo. Charlas con trujilenses notables. Un espacio para conocer y recordar a los nativos que han enaltecido a Trujillo en los 100 años de historia. Charlas con trujilenses notables, lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche, por Radio Voz Estéreo Internacional. Presenta Silvio Zamora Ramírez. Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas noches, aquí estamos. Un saludo especial para todos y todas. Les estamos saludando una vez más en Charlas con Trujilenses, este programa que desarrollamos con mucho cariño, porque es resaltar los valores, las causas y aquellas personas tan importantes que a lo largo de mucho tiempo, de la trayectoria, del devenir, han dejado en alto a nuestro pueblo, han enaltecido a Trujillo Valle, donde quiera que han estado, en cualquier desempeño que desarrolle, siempre un trujillense dejará en alto el pueblo, porque con un buen desempeño, con una muy buena encargatura y con hablar bien, muchas veces hablar bien del pueblo, con eso se le está haciendo un homenaje a Trujillo. Y hoy nuestra invitada es la doctora Orfinelli Patiño Zamora, mujer que recientemente fue condecorada por la Cámara de Representantes con la Medalla de la Democracia. La Medalla de la Democracia se la entregan a las personas que han propendido precisamente por trabajar en el servicio social y la democracia de Colombia, desde el ámbito político. Y así ha sido su carrera deportiva, una mujer que es licenciada en educación, muchos años educadora, y hoy es concejala del municipio de Ginebra, ya por 2 periodos consecutivos, después de muchos años de ejercer. Fue secretaria de Desarrollo Comunitario en la ciudad de Cali y ha tenido muy buenas encargaturas, y donde ha estado lo ha hecho bien. Una mujer que se ha hecho a pulso, una mujer que ha estado en la política trasegando, pero que se ha ganado las cosas, así como se lo digo, se ha ganado las cosas. De modo que vamos a hablar con ella, es nuestra invitada de hoy, trujillense raizal, nació en La Marina, en el sector de La Marina, en el municipio de Trujillo, en el Valle del Cauca. Mujer de tiza, mujer de pizarrón y tiza, por muchos años. De modo que hoy es nuestra invitada y la queremos saludar precisamente a partir de este momento, antes de decirles que este programa lo hacemos aquí a través de Radio Voz Estéreo Internacional y presentado por este servidor de ustedes, Silvio Zamora Ramírez, registro 722 de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos. Sean bienvenidas, sean bienvenidos, y de una vez, entonces vamos a saludar a la doctora Orfinelli Patiño Zamora, que nos complace mucho que esté con nosotros y es un placer, de verdad, poderle hoy tener como invitada y que nos haya aceptado este reportaje en Charlas con Trujilenses, una trujillense raizal. Un placer saludarla, doctora Orfinelli, ¿cómo está? Y de verdad que muy grato escucharla usted esta noche. Gracias, muy amable, Silvio. No sabe cómo me alegra poder intercambiar con usted algunos aspectos de mi vida en mi terruño y saber que tú estás en este momento descollando como periodista, como un hombre no solo capaz, sino inteligente y que entrega lo mejor de sí en este momento a ese terruño que queremos tanto, nuestro Trujillo. Claro que sí. ¿Usted nació dónde en Trujillo? ¿En qué parte? Pues a mí ya se me perdió la cuenta, pero en mi fe de bautismo dicen que La Marina. Es de La Marina, imagínate, nada más ni nada menos de La Marina. Cuéntenos un poco, entrémonos un poco. Bueno, primero quiero reconocerle, usted, vamos al presente para que luego vayamos al pasado. El presente es que usted hoy ejerce como concejal en
en Ginebra en un segundo periodo, ¿verdad? Sí, es el segundo periodo de concejal. Actualmente estoy ejerciendo mi concejalía con éxito, gracias a Dios, porque pues me ha ido bien, se lucha aquí. Es duro como en todos los municipios de sexta categoría por los presupuestos, por tantas necesidades que tienen los municipios como los de nuestro y como Trujillo en las vías terciarias y tantas necesidades. Pero bueno, ahí vamos haciendo lo que se nos presente y luchando por el buen funcionamiento y por el futuro del pueblito. Claro que sí. Una trujillense que ejerció tanto tiempo su profesión de licenciatura en educación, además con un posgrado en esta carrera, que trabajó tantos años en Cali, ¿cómo terminó siendo concejal de Ginebra y que la gente le apoyara para llegar hoy a esa encargatura? Bueno, tiene una historia. Cuando yo me jubilé, yo trabajé 37 años como educadora y al final de mi educación me fui vinculando a la administración municipal en Cali. Fui secretaria subsecretaria de Educación y secretaria de Desarrollo Comunitario del entonces alcalde, doctor Mauricio Guzmán. Yo siempre soñé que al terminar mi vida de docencia que me pensionara, buscar un terruño, una casita de campo donde yo pudiera terminar mis días con tranquilidad y como esa usanza de volver a lo que uno ha sido. Uno nació en el campo y uno añora volver al campo. Nosotros los trujillenses o quienes como yo han vivido esa vida, ustedes también, porque ustedes son campesinos también como yo, pues uno siempre añora como tener un sitio de descanso, un sitio donde uno pueda ver cantar las ranas, oiga los grillos y ir un anochecer tranquilo y que haya frescura, que uno viva más tranquilo. Y entonces vine a dar aquí porque vinimos a pasear a Ginebra, a buscar un sitio agradable y encontramos un terruñito pequeño, pero muy agradable, que se divisa todo el Valle del Cauca y el panorama me gustó mucho, más que el sitio, porque el sitio estaba más bien abandonado, pero era cuestión de meterle el hombro con mi esposo Fernando Gil y entonces pues aquí estamos haciéndole para adelante. Ya lo del consejo salió porque uno empieza a hacer mandados, que falta el profesor de la vereda tal. No, camine, hagamos un memorial, que yo tengo amigos en la secretaría, hacemos el memorial y nos nombraron el maestro. Entonces uno fue ganando gente y pendiente de los alumnos que habían terminado bachillerato y que no habían podido ingresar a la universidad, tratar de hacerles el camino, etcétera, y favores de una y de otra manera, hacer memoriales para hacer las placahuellas de las vías terciarias, y de pronto se coronaban, otras no se coronaban, pero así fui metiéndome hasta que unos amigos me dijeron: doctora, camine, vamos a ayudarla, empújele al consejo. Yo no quería meterme en eso porque yo nunca vine a Ginebra aspirando al consejo, no, yo vine fue a descansar. Pero bueno, parece que el Señor, eso fue lo que dispuso conmigo, servir a la comunidad, y aquí estoy de concejal. En su segundo periodo y va para el tercero, ¿o qué? Pues la gente me pide que hagamos el tercero, y aquí pues de todas maneras el Partido Conservador no se ha acabado, puede que esté enfermo, pero ni Dios no se ha muerto, ni se ha acabado, el partido no se ha acabado. Un partido de más de 100 años no tiene por qué extinguirse. Tenemos errores dentro del partido en este momento, pero son cosas de que hay que trabajar y enderezar los caminos. Usted ha sido muy afín al tema de político, obviamente en su camino, y pues obviamente haciendo función social y demás. A raíz de ello, usted acaba de recibir de la Cámara de Representantes una medalla, la medalla de la democracia. Cuéntenos un poco y de paso felicitaciones, porque no a todo el mundo le dan estas distinciones tan importantes a través de la Cámara de Representantes. ¿Un poco cómo fue? Pues yo sí quiero que humildemente, pues no solamente, sí, humildemente yo, aquí en Ginebra soy la única persona que ha recibido ese título. Yo creo que en mi pueblo también, sin embargo, si hay otra persona que dicha, de todas maneras para mí fue un honor, porque a mí me pidieron la hoja de vida hace más de 4 años, y yo nunca me imaginé que era para eso. Hasta me dijo usted, pero ¿para qué me piden la hoja de vida? Se me conoce, todo el mundo me conoce. Sin embargo, completé los datos y la mandé.
y tenía unas obras muy bonitas que de hecho era dotar al colegio, la institución agrícola rural La Selva y la institución La Manuela Beltrán, y había hecho una gestión de unas aulas inteligentes, aulas que afortunadamente para Ginebra las tiene esas dos instituciones y las tiene el ICESI y Cali. Son aulas inteligentes donde los alumnos intercambian con su profesor a través del computador y con micrófono en mano para las clases. Esa fue una labor inicialmente que hice gracias al senador César Tulio Delgado en ese tiempo, que él, pues fui donde él y dije yo, no, ayúdeme, hermano, porque si yo me voy a meter de concejal, ayúdeme. Entonces me ayudó a conseguir esas aulas. Eso fue una cosa que me dio ese mérito. Otro fue haber luchado por el puente de Novilleras, un sector muy deprimido que hay en la vereda de Barranco Alto hacia arriba, llegando al castillo, y entonces pues fue muy duro conseguir la plata para hacer ese puente, pero con los memoriales de la comunidad y todo, luchamos y sacamos el puente adelante, y eso pues fue una cosa exitosa que también me la tomaron en la Cámara como una gestión buena por el municipio, y unas placahuellas que se hicieron en el sector de Barranco Abajo, que son más o menos 1000 metros. Fue también muy difícil, muy duro, porque trabajar con la comunidad es muy duro, pero se logró sacar adelante, y de pronto unas becas que conseguí con las universidades, a los estudiantes excelentes, muy pobres, porque yo me fijo mucho en la gente del campo, en la gente que termina un bachillerato con tanta dificultad, y logramos becar a unos alumnos, y eso me fue como empujando, y esas cosas me las tuvieron en cuenta en la medalla de la democracia. O sea, esto me lo hicieron en el restaurante Albania, citaron gente del movimiento, gente particular, y vinieron de la Cámara de Representantes, vinieron el grupo de la comisión encabezado por el doctor Gustavo Padilla. En ese tiempo era miembro de la junta directiva, y pues fue una sorpresa porque yo la verdad no me lo dijeron sino en el momento en que estaba en el recinto, y pues me dio mucha alegría porque para mí, yo sé lo que significa una medalla de esas, y yo me sentí muy orgullosa, me acordé de mi pueblo, de mis amigos, de la gente que de una u otra manera me ha empujado dentro de todo lo que he podido hacer. Sí, estábamos en mora de hacer este reconocimiento, y hoy qué bueno hacerlo y reconocerle, y me da mucha alegría también saber, porque sé lo que usted ha luchado en la vida, sé lo que ha sido ese paso a paso, ese ganar un espacio producto de la dedicación, de la perseverancia, a pulso, que es lo más importante, a pulso, y llegar a todos estos, a todos estos posicionamientos y ese reconocimiento maravilloso, más que merecido. ¿En qué consiste el reconocimiento? Es decir, ya nos dijo por qué, por haber trabajado por la democracia, y lo ha hecho usted a lo largo de su carrera, el trabajo social, pero ¿qué significado tiene la medalla? ¿Qué significa esa medalla? Esa medalla la creó Simón Bolívar en el Congreso de Angostura. Ya. Esa medalla es muy antigua y se la otorgan no a todo el mundo, eso es cierto, es personas que sean calificadas para eso, y humildemente, gracias a Dios, pues me dio esta oportunidad de recibir ese reconocimiento que a mí me llenó de orgullo, porque de todas maneras lo que tú dices es cierto, me he hecho a pulso. En mi pueblo aprendí a hacer política, porque yo tengo que reconocer lo que allá aprendí, al lado de un jefe que fue muy controvertido, Leonardo Espinosa, pero al lado de él obtuve la primera beca como estudiante en el Sagrado Corazón de Jesús de quinto primaria, y salí becada aquí precisamente a Cerrito, y allí me gradué en mi bachillerato comercial, becada totalmente, porque en la situación económica de uno, como hija de un hombre de campo trabajador y honrado, como era mi papá, como era mi tío Luis, como tanta gente noble que hay en el pueblo, pues era difícil uno salir a decir que iba a descollar. Y afortunadamente, pues logré superar esa barrera, y me fui abriendo paso, ya llegué a Cali y fui a abrirme a pulso, a hacer reuniones, a ayudar a la gente, monté voluntariados en Cali, más de 100 voluntariados para ayudarle a la gente en el servicio social, en el estudio, en la salud, y poquito a poco me fui abriendo paso. Qué bueno, qué bueno. Entonces estamos hablando hoy en Charlas con Trujillenses, con una mujer trujillense, raizal, de la Marina B, donde yo también soy, de la vereda de la Marina, recientemente condecorada
con la medalla de la democracia en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes, por su labor social y todo lo que ha hecho a lo largo de su camino. Hoy, en su segundo periodo, concejal de el municipio de Ginebra. Hoy ya usted es una persona que desarrolla su labor porque terminó su labor como educadora ¿hace cuánto? Ay, yo creo que a mí ya se me perdió la cuenta, pero yo creo que hace más de 10 años, 15 años por lo menos, porque yo estoy en Ginebra hace 16 años, y cuando yo llegué aquí a Ginebra, yo tenía más o menos unos 2 años de haberme retirado, porque yo sé que era con el reducto de las cesantías mías y lo que tenía mi esposo para poder comprar este pedacito de tierra. Y entonces dije yo, pues me sobra una plata, tengo mi casa, no la debo, quiero invertirla en el campo. Y así fue que vine a dar, o sea que hace más de 15 años yo me retiré de la docencia. Me retiré de la docencia porque pues ya era el tiempo y había que darle oportunidades a otras personas para que entraran a ejercerla. Ya me sentía que ya debía retirarme, había tenido experiencias administrativas, te cuento como secretaria de Desarrollo Comunitario, que fue muy linda esa labor en Cali, porque logré hacer una labor muy hermosa que fue preparar a los comuneros e hijos de comuneros en un bachillerato académico que los preparara para hacer memoriales, para saber hacer proyectos. Eso lo hice yo, lo introducí en el Consejo de Cali y logré el estímulo de la Secretaría, que el doctor Guzmán le pareció muy bonito el proyecto y prácticamente parte de eso logré conquistar a que al postularme como secretaria, pues y ver el proyecto, eso me ayudó a coronar mi secretaría. Claro, secretaria de Desarrollo Comunitario también en Cali, ¿verdad? Sí, en Cali, y subsecretaria de Educación también, fui jefe de prestaciones sociales 8 años también, en el 86. Qué bien. Oiga, ¿usted fue profesora de tiza o de marcador? No, fui profesora de tiza y últimamente porque la tiza me desarrolló una alergia muy 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 grande en la laringe, entonces tuve que conseguir el tablero de marcadores de Borramatic, sí, para poder trabajar. Esa es una de las experiencias que tuve como docente, y me tocó cambiar de la tiza al marcador sobre un tablero especial para poder. Eso me lo hizo el licenciado Olmedo Escalante, un gran rector y un gran jefe de distrito que tuvo Cali. Uh-huh. Ahora que estoy recordando, una de mis aficiones que tenía yo estudiando de niño, allá en la escuela de la Marina, era que la profesora llenaba el tablero de escritos y tal, y una de las cosas, y para uno era una dignificación que la profesora lo llamara a que le borrara el tablero. Y entonces, claro, eso era una cosa maravillosa. Además porque usted era una vara larga, me imagino, que es un hombre alto, entonces tenía que llamarlo más altico para que borraran la parte alta del tablero. Sí, mi profesora era Daribel Pineda, que entre otras cosas en estos días que fui a Trujillo, me la encontré y me dio muchísima alegría en reencontrarme con ella. Y entonces me acordaba yo precisamente que salía a borrar el tablero. Había dos cosas que me encantaban y para uno era digno que le encargaran ello, era borrar el tablero y salir a tocar la campana para el recreo. Eso era maravilloso. Claro, porque era un honor, sí, era una distinción. Claro, y no le daban ese derecho a cualquiera, era un alumno que mereciera tocar la campana y que mereciera la distinción del profesor de borrar el tablero, porque no podían poner un indisciplinado, porque imagínense cómo se volvería el salón. No, imagínense. Y entonces, eso me acuerdo tanto de esas épocas de niño. Bueno, estamos hablando con la doctora Orfinelli Patiño Zamora, concejala de Ginebra. Bueno, estamos hablando, oiga, antes de que vamos al pasado para tirar un memoriazo aquí, para ir allá a las épocas de Trujillo cuando usted estaba niña, ¿recuerda en cuántas instituciones educativas enseñó usted? ¿Y cuáles? Pues que hubiese enseñado, no enseñé sino en la anexa, la normal de señoritas, la escuela San Roque, que quedaba al frente de Santa Librada. Ya. Estudié en el Colegio San Roque, que también era una anexa a la normal departamental de varones. Esas fueron las dos instituciones, las últimas antes de pasar al Colegio República de Israel, donde me jubilé. Pero mucho anterior yo inicié como maestra rural, fui maestra rural en Jamundí,
casi 6 años. Después fui subdirectora y trabajé en la Manuela Beltrán de Jamundí. Allá hice mis primeros pininos como educadora, porque en ese momento uno lo nombraban con cuarto, quinto bachillerato, sexto bachillerato, y ya uno tenía que meterse a hacer la licenciatura y prepararse. Entonces ya me veía obligada a tener que entrar a hacer la normal, primero porque yo era bachiller. Entonces hice la normal en la normal de varones. Fue duro porque había que llegar a trabajar toda la semana y luego el sábado y domingo estudiar para terminar la normal, y luego después de la normal llegar a meterme en la universidad porque había que hacer la licenciatura. Claro, claro. Muy bien. Estudió 8 meses de Derecho, 8 semestres, perdón. Sí, 8 semestres en la Universidad de San Buenaventura. Me sirvió mucho porque la formación jurídica es excepcional. Uno ya con un 8º semestre de Derecho pues no se deja meter los dedos a los ojos, sabe defenderse, sabe sus derechos, sabe mucho de bienes, de sucesiones, de prestaciones, de derecho administrativo. Tuve un excelente profesor de derecho administrativo, el doctor Aguirre, muy bueno fue, y eso me ha servido demasiado en mi carrera política y en todas partes donde he estado. Claro que sí. Bueno, vamos a tirar una mirada al pasado. Vamos a irnos para Trujillo. Cuando usted era niña, usted dice que nació en la Marina. ¿Cuáles son sus primeros recuerdos de niña? Usted dice, caramba, cuando comenzó a visibilizar el mundo siendo una niñita, ¿qué recuerda? No, pues, ¿qué te digo yo? Mis primeros recuerdos fue cuando viví en el campo y mi padre me bajaba al pueblo, lo acompañaba los sábados a mercar. Entonces bajábamos en una yegua, mi papá me bajaba al Anca y nos cambiábamos ahí en Rinrán o en lo que llamaba así Rinrán, era más o menos donde había una quebradita, y entonces ahí tenía uno que lavarse sus pies y cambiarse y ponerse los zapatos de charol y las medias blancas. Caray. Y guardar los zapatos viejitos, guardarlos en un tarugo de guadua grande donde se guardaba para que no se mojaban mientras volvía uno a subir. Y entonces para llegar al pueblo, porque había que ir a misa y entonces había que estar muy bien presentado. Esa es una anécdota que a mí nunca se me olvida. ¿Y dejaban, pero los zapatos los dejaban allá guardados o qué? ¿O los cargaban en el tarugo de guadua? ¿Qué? No, lo guardábamos en el tarugo de guadua, y cuando volvíamos a subir, mi papá arrimábamos allí, volvía, me cambiaba, me guardaba mis zapatos bonitos y ya los metíamos entre la alforja del caballo, en la parte de atrás del lapero que tiene, una alforja o algo así. Sí. Ahí se guardaban en una toalla, y ya me ponían los zapaticos viejitos en sí, no eran viejitos rotos, pero sí eran ya usados, bien usados, que no los podía usar en el pueblo. Pero eran los zapatos de cachaquería. Exacto. Entonces a uno los dejaba allí y los recogía y se los ponía para llegar a la finca, pues con sus zapatos, y guardar los zapaticos de Sten, los zapaticos los domingueros, sí. meros y domingueros. Exactamente, claro. Bien, ¿y hasta qué años vive usted allá en la Marina? Pues yo en la Marina estuve muy pequeña. Yo recuerdo que pues allá nacimos, íbamos ya de 7, 8 años, íbamos a visitar a la abuela Roselena, la íbamos a visitar, a mi tío Luis, subíamos a la finca. Recuerdo mucho las murgas que tenían ustedes con mi tío. Las parrandas. Eso lo recuerdo yo mucho porque tocaban guitarra, a mi papá también le gustaba la guitarra, entonces pues esa etapa, tenía yo 6 o 7, 8 años, pues yo la recordaba porque íbamos allá, aunque yo estaba allá en el pueblo estudiaba, pero en vacaciones yo me iba para allá donde la tía, donde la mamita Elena, sí. Y allá estábamos todo el tiempo, entonces claro que nos recuerda mucho eso porque pues es la infancia. Y otra cosa que me graba mucho en mi mente es la locamela que estaba al frente de Don Floro, que era el señor que guardaba los caballos en la pesebrera. Se llamaba Don Floro. Don Floro, sí. Ahí al frente de Don Floro había una esquina y allí mantenía la locamela sentada con una maleta y la gente siempre un vestido negro y un costal lleno de cosas, y la gente la maltrataba, ella se paraba de allí y arrancaba a correr la gente y a tirarles piedra, y pues uno le daba miedo porque era la locamela, pero pues eso lo recuerdo yo como que marcó
marcó mi vida. Y otra cosa que marcó mucho mi vida fue la vida de Cachipay. Cachipay era un señor ya de edad, pero también tenía sus delirios o sus desvíos, y él soñaba que él era el general de la República. Mantenía con un saco verde con medallas de honor y todo, y donde don Aristóbulo Trujillo le daban el mercado. Cada 8 días no le faltaba el mercado a Cachipay, y Cachipay unos zapatos de general con la punta más bien levantada, porque eran zapatos que le regalaban, pero lo recordaba uno porque mantenía como un general Sí, en el pueblo, y la gente lo saludaba y era educado. claro. Oiga, usted me hace acordar y cuando bajaban y los caballos lo guardaba el don Floro, ¿no era el señor que le colocaba las cerraduras a los caballos también? Claro, eso era una pesebrera Sí, donde bajaba la gente del campo. Por de la Marina se bajaba a lo que es la Gruta de la Virgen, bajándose de la Virgen a mano derecha quedaba don Floro, ya llegando al puente Cauca, al puente de Cuanca. Ese puente del río Culebras, culebra. mucho, sí, más, así como unas 2 o 3 cuadras más hacia arriba, subiendo a mano izquierda y bajando a mano derecha. Ajá. Ujú. Don Floro, claro que sí. Personajes del pueblo. ¿Y sabe por qué es muy Sí, bueno? ¿Sabe por qué es muy bueno recordar todas estas personas? Porque lo he palpado así con mucha gente en esta serie de reportajes que hemos realizado. Pues mucha gente escucha estos reportajes y entonces, claro, le trae también a la memoria todos esos personajes, especialmente mucha gente que se ha ido del pueblo y que los conoció en su momento. Entonces es bueno traerlos a la memoria porque la gente recuerda con añoranza y con alegría esas épocas de Trujillo. Entonces, ahora hay otra anécdota muy linda. a ver, Cuando yo estudiaba en el colegio Las Hermanas, había una hermanita que le llamaban la hermana Rosita. Ella tenía un burrito sí, y salía a recoger mercado. Y entonces a mí me gustaba que mi mamá, mi papá me dieran permiso para acompañar a su Rosita. Yo me iba con ella desde las 6, 7, 8 de la mañana, salíamos a darle la vuelta al parque, íbamos donde don Aristóbulo, íbamos a todas esas tiendas para que nos dieran mercado, y tipo 12, antecitos de las 12 ya estábamos en el colegio con todos los mercados a organizarlo, porque por la tarde iba la gente a pedir la limosna al colegio, y la limosna era una chuspa que lo organizaba ella con arroz, con papitas, es decir, un mercadito que se organizaba. Yo participé de esa labor social desde niña. Por eso yo digo que las cosas a uno se las siembran uno y las nace desde niño. sí, claro. Oiga, a propósito, sí, vi una fotografía recientemente eh, en una galería que hicieron en el Parque Santander en Trujillo, con la Sí, historia del pueblo, y precisamente vi esa fotografía de Sor Rosita con la burrita, sí, precisamente. señor. Qué bonito. Esa era una labor, no solamente la hice yo, la hicieron muchas compañeras de la escuela en ese tiempo. En ese tiempo, sí, porque yo me gradué ahí de quinto de primaria, y ya uno se graduó casi de 10, 12 años, porque pues ya que bajara del campo, que lo trajeron a estudiar a uno, pues se le pasaban 2 o 3 años y uno ya entraba grandísimo al colegio, a Sí, la sí, escuela. claro, ¿No? claro. Y del combo familiar, ¿quiénes alcanzaron a estar allá en la Marina? ¿Quiénes son? Pues Bueno, de primero vamos en orden, vamos en orden. El componente familiar estaba establecido por eh, el grupo de todos, cuénteme. el grupo de todos, pues todas nosotros somos 5 hermanas, Sí, somos 5 hermanas. De las 5 hermanas, mis 2 hermanas que me siguen, es decir, Noralba, que fue la auxiliar de pagaduría del Fondo Educativo Regional, y ya se jubiló también. Ella también estudió en la escuela, en el Colegio Sagrado Corazón. También estudió María Nubia, que ya pues es la afinada. Ella estudió allí como hasta tercero de primaria. Y Lucía, que hizo el kinder allí con doña Enelia Lerma de Hoyos. ya. Ella estudió también allí. Ellas fueron las que, casi todas estuvimos los primeros días. Yo fui la única que terminé el bachillerato. Allí terminé y luego me vine a hacer el bachillerato. Ya después nos vinimos a Cali, y entonces ellas terminaron su primaria en la Escuela Isabel de Castilla y Cristóbal Colón, y ya terminaron su bachillerato en el Liceo Departamental Femenino y la normal. Y María Elena.
María Elena, no, María Elena sí no estuvo allá. María Elena, ella estaba muy pequeñita cuando nos vinimos de Trujillo y ella se graduó, fue como en el Liceo Departamental Femenino, y Ah, luego se fue a Cartagena a hacer la odontología. Ella es odontóloga. De mi casa, ella es odontóloga. La otra es psicóloga con un posgrado en psicología clínica, la finadita que murió. sí. La otra es bacterióloga, que es Lucía, graduada en la Universidad del Valle, y Noralba, que era contadora auxiliar y que fue auxiliar de pagaduría en el Fondo Educativo Regional de Cali, Ya. Y Orfinelli, licenciada con en licenciatura educación. en Sí, educación y pues casi que se gradúa como abogada. No lo alcanzó, sí, pero prácticamente casi, hizo su carrera. Mejor dicho, sí. abogada sin título. Estoy sin título, sí, yo no, estoy como la novela. Sí, Estudié octavo semestre en la San Marino. La diferencia es que yo no la hice en la San Marino, sino en la Buenaventura. esa Buenaventura. Bueno, muy bien. Y entonces se van a vivir al pueblo. Recuerda que cuando, como se dice por allá, se corotearon para Trujillo. Sí, nos coloquiamos para Trujillo porque mi mamá siempre le decía a mi papá que nosotros estábamos creciendo y que ella quería que nosotros estudiáramos, que de todas maneras se hiciera la forma. Y entonces ya, como mi abuelita ya se había venido para el pueblo, ella vivía cerca, diagonal a la escuela Julián Olaya, entonces nosotros llegamos a vivir al Planchón, lo que llama el Planchón, una esquina. Sí, Allí nos alquilaron una casa y allí vivimos, y ahí empezamos a estudiar ahí en la escuela. Viajábamos, pues caminábamos hasta el colegio, pero allí estuvimos prácticamente los primeros años de vida. Yo creo que yo recuerdo hasta los 16 años, 16 o 15 años, pues yo recuerdo que yo iba a Trujillo, aunque yo a los 15 años estuve en Trujillo. Allí cumplí mis 15 años, pero estaba interna en el colegio aquí de las hermanas en el Cerrito. Pero yo a los 16 años ya nos vinimos para Cali todos, ya. porque mi papá logró conseguir una mejora en Cali y Dios lo favoreció con una lotería, y entonces compramos allí y ya nos abrimos paso aquí en Cali. Claro que sí. Estamos hablando con la doctora Orfinelli Patiño Zamora, hija de Modesto Patiño y Ursulina Zamora Cristancho. Los Cristancho, una familia de mucho arraigo trujillense también, ¿sí? Don Epomuceno, Rosa Elena, eh, y ¿cómo se llama la mamá de los Morales? La mamá de los Morales, Sí, sí. Ay, hombre. Hermelinda, 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 sí, la claro, tía, la tía mayor de las mayores de la tía mayor. mami, sí, Claro, claro, la tía mayor. Eran los tres la hermanitos, mamá, ¿no? sí, Que, tiene Nepomuceno, Rosalena era nuestra abuela, porque yo quiero decirle, estoy hablando con mi prima Orfinelli Patiño, sí, que Zamora, yo soy Silvio Zamora, hijo de Luis Alberto Zamora, y Orfinelli, hija de Ursulina, hermana de Luis Alberto, por eso nosotros somos primos exacto, con mucha alegría. exacto. Bien, Y Anadelia Zamora, que era, ah, Anadelia la recuerda mucho la gente de Trujillo, de pronto porque vivía al pie de doña Clotilde, que era la persona muy especial al lado del colegio de la escuela Francisco Julián Olaya. Allí iban a tomar tinto los profesores. Él tenía mucha relación con el sacerdote de allá del pueblo. Era una matrona, era sí. una matrona. Sabe que estos días que estuve en Trujillo, estuve por ahí mirando la casa, nos contaron la casa de Rosa Elena Cristancho, la abuela, donde vivieron también los Cristancho, donde estuvo viviendo los Morales, todos ellos. Es decir, Ah, es recordar, qué bonito recordar toda esa época maravillosa de nuestra niñez. Bueno, claro. dibújeme a su Trujillo de esa época, con palabras, ¿cómo era Trujillo físicamente? Físicamente, pues para uno era un pueblo muy, muy querido. Eh, mm, Era un pueblo muy querido, tenía su parque normal. El parque totalmente cambió actualmente, está muy modernizado y muy bonito, pero teníamos un parque muy bonito. Era donde salíamos a dar vueltas y a mirarle la cara a los enamorados y a vernos nomás, porque no podíamos ni hablar, sino simplemente mirarnos en el parque. ¿Y a escuchar Salíamos música escuchaba música del teatro? No. Sí, claro, claro, claro. Además íbamos al teatro, íbamos a ver las películas que iban
de mucha novedad al pueblito. Entonces, era mucha película mexicana de ese entonces, era la música mexicana, Sí. Tony Aguilar y toda esa cosa, pero era agradable. Mi papá nos llevaba a cine allá, nos llevaba a ver cine, y a las 9 de la noche ya estábamos saliendo, 9:30, a la casa. Nosotros vivimos mucho al lado de la escuela diagonal a la Francisco Julián Olaya, pegadito del colegio, porque mi papá, para podernos mirar que entráramos a la escuela y saliéramos de la escuela, no nos dejaban, el ojo no nos lo quitaban. No, las cuidaban enormemente. Bueno, y entonces usted me dijo ahora que gracias a don Leonardo Espinosa, usted, digamos, le recibió ese impulso para proyectarse a nivel profesional. Sí, yo no puedo negarlo ¿Cómo nunca, fue? porque no, simplemente llegó un momento en que a mí, yo entré a la escuela de las hermanas, y yo me gradué, pero cuando me gradué llegué a Cali, yo estaba de 17 añitos, y yo necesitaba trabajar porque para sacar adelante a mis hermanas y ayudar a mi papá y a mi mamá. Porque usted Entonces, es la mayor de las hermanas, ¿verdad? claro, sí. Entonces ya yo fui a Trujillo y dije, papá, mire que yo necesito que alguien me ayude. En el distrito educativo me pidieron una carta de tipo político. Entonces me dijo mi hija, tranquila, y mi papá me la consiguió con el señor Leonardo Espinosa. Yo llegué con esa carta, era Rodrigo Lloreda el gobernador de ese tiempo, y entonces, no, mejor dicho, duré 8 días cuando ya nombrada, pero me dijeron, no, usted tiene que, pero si se acepta rural, y yo acepto donde sea. Yo Claro. necesito es trabajar. Y entonces me mandaron por allá a un sitio de Jamundí para arriba, San Vicente, por allá para arriba, una escuelita rural que me tocó estrenarla. Era una escuelita acabada. Yo recuerdo que hasta los caballos miraban por el roto de la escuela, y muchas veces le tocaba a uno salir a espantar el caballo o una vaca que se metía allí, porque era una escuelita en muy malas condiciones, pero tenía buenos asientos, y había que enseñar allí, y yo enseñé y trabajé allí. También levanté la escuela, las paredes de la escuela, y la dejé organizadita, pero pues fue duro, no os crea, Claro. las cosas no han sido fáciles para uno. No han sido fáciles, las Claro cosas que no sí. son fáciles. Lo importante es que tiene uno un impulso y un apoyo, y uno sale para adelante. Total. Oiga, a propósito, ¿sabe que en estos reportajes algo en común que he encontrado en Trujillo, y es que mucha gente que emergió de Trujillo a emplearse aquí en Cali, yo no digo que todos, pero sí un alto porcentaje de esa época recibieron el respaldo y el impulso del señor Leonardo Espinosa. He escuchado muchos testimonios muy parecidos que para poder emplearse aquí recibieron el apoyo del señor Espinosa. ¿Por qué razón? Porque tenía mucha ascendencia a nivel político con el gobernador. Claro. Y entonces Y eso sirvió mucho además para que era la un gente se tipo, empleara. perdóname que le corta, además era un tipo que, aunque fue muy cuestionado y toda esa cosa, nunca podemos negar lo que pudo hacer por lo que hizo por uno. Sí. Tenía poder, jamás fue senador, jamás fue representante, pero siempre buscó el progreso de Cali, el progreso de Trujillo y el progreso de la gente. Y yo lo tengo que reconocer, porque así fue. Ese fue el primer peldaño que yo pensé. Yo no necesité sino ese empuje y eche para adelante. Claro, y a partir de ahí ya usted se fue solita, pero Sí. ese primer impulso lo recibió e insisto, muchos testimonios parecidos he encontrado en estos reportajes de gente que consiguió un empleo acá, que hoy ya están también pensionados y todo lo demás, pero que ese primer impulso les sirvió. Y un hombre que, es decir, el poder que tenía lo puso en beneficio de mucha gente que le sirvió en el municipio de Trujillo. Y no estamos haciendo apología a ninguna clase política, estamos reconociendo a un ser humano que fue del pueblo, cuestionado o no por muchos, otros le valoran mucho, pero que la verdad es que sí le sirvió a mucha gente. Y lo digo porque he recibido en estos reportajes que he hecho, que son muchos, bastantes testimonios muy parecidos a este. Doctora Orfinelli Patiño Zamora, su componente familiar actual, ¿quiénes son? ¿Cómo me dice que estamos como perdiendo su componente familiar actual? Mi componente familiar actual, yo tengo mi esposo, que es Fernando Gil Romero. Nombre muy querido, sí. Sí, tengo mis 2 hijos, Andrés Artiz, de empresa, trabaja con una multinacional, y Eduardo Fernández también trabaja con una empresa privada, socios japoneses, y
pues lo han valorado mucho. Él es ingeniero industrial, él es ingeniero electrónico, trabajan independientemente. De todas maneras, tengo mis nietos, tengo en este momento 4 nietos, 2 niñas, 3 niñas y un varón. Vivo actualmente aquí en la finquita, en una finquita muy rico, muy humildemente, pero muy contenta y muy feliz, gracias a Dios, de llegar a esta edad y todavía estar sirviéndole a la comunidad. Yo creo que si no lo hiciera, yo creo que me estaría enferma, quién sabe qué. Yo me debo al servicio de la comunidad y me debo a la lucha y tengo que reconocerlo, a la lucha por mi partido conservador. Totalmente, siempre ha sido usted una luchadora en ese sentido y ha ganado un espacio en la vida, precisamente en ese tema, en la política, en su perseverancia, en su labor profesional, en su perseverancia en buscar mucho el camino de la vida, queriendo hacer función social, como lo está haciendo actualmente desde el municipio de Ginebra. Una sola cosita, Andrés y Fernando, uno es americano y otro es caleño, imagínese. ¿Ah? Sí, ¿Cómo, señor, cómo resuelven eso allí? Y yo no sé si usted recuerda por qué uno fue americano y otro caleño cuando estaban ahí junticos. Pues mire, el caleñano de nosotros nació al lado de Ramiro Zamora y de José Manuel Zamora. Andrés. Allí, al lado de los Zamores, aprendí yo a querer al Cali y Andrés también. Pero ya cuando yo me organicé y toda esa cosa, ya mi esposo Fernando empezó a llevar el niño muy pequeñito al estadio y a ponerle su trapo rojo en la cabeza y a ponerle sus cosas en las manos, en las muñecas, y él se aficionó y pues hay que hacer dejar que las cosas se ven. O sea que Fernando Gil fue el culpable. Sí. De involucrar y José Manuel y Ramiro el culpable de involucrar a Andrés en el Cali. Sí. Vea usted, no le digo pues, esa disyuntiva ahí, uno rojo y otro no, verde, cuando son de la misma carpa. Y si lo llevaban al estadio, no es que lo llevaban a uno al estadio, a mí mi tío Ramiro me llevó al estadio y con mi tío José también, entonces claro, uno siempre me llevaba a ver el Cali. Por consiguiente usted es hincha del Cali. Claro. Y Fernando, su esposo, hincha de América. No, hombre. Pero a morir, a morir. Me imagino eso allá cómo será en su momento. Eso es chistoso. Qué maravilla. Yo me martino un poco porque si uno dice que tal cosa, pues entonces se arma conflicto, entonces hay que hacer fuerza cuando juegue el Cali en la América, pues estar calladita por allá y ojalá que gane en la América para que el ambiente esté bien bueno. Y entonces no decir nada de los americanos para no lesionar los intereses. Y cuando es el Cali, pues oíme yo mi partido calladita también por allá, sin ir a armar problemas porque se arman pellejeras. Oiga, y cuando juega el clásico, sálvese quien pueda. No, sí, eso es. Muy bien. Gracias a Dios hemos aprendido a vivir. Sí, no, esto es una cosa normal, pues obviamente esto es una cosa que anecdótica nomás, pero por supuesto que prevalece la armonía y demás. Bueno, pues doctora Orfinelli, yo no sé qué me quiere aportar usted en este reportaje, pero para mí ha sido un placer de verdad hablar con usted. Hace rato estaba que charlaba con usted en estas charlas con trujillenses, usted como una trujillense que imagino que como todos nosotros y todo hijo de Trujillo, que siempre con orgullo saca uno a relucir que es de allá del pueblo y nunca olvida uno sus raíces, más allá del desempeño en la vida, del camino de la vida, el devenir de la misma, en el que haya avanzado, pues siempre uno voltea a mirar y se da cuenta y reconoce sus raíces de trujillense y de ese origen campesino que con orgullo hay que sacarlo a flote. Sí, no, de todas maneras es muy grato. Es muy grato poder uno hablar de su pueblito. De todas maneras yo anhelé estar de pronto en las fiestas de Trujillo, pero a mí me cohibió mucho por la muerte de Laureano. Eso para mí me marcó demasiado y yo me sentía como mal irme, pues a mí me gusta el traguito, me gusta la parranda y toda esa cosa, entonces de pronto me cohibí por eso. Y segundo lugar, pues darle un agradecimiento al pueblito, allí allí aprendí mis valores, mis principios, saludar a Consuelo González, mi gran amiga. Muy querida ella. La he admirado siempre, es una matrona, y hay muchos, lástima que no, yo creo que Inesita Valencia, que hoy compañera mía, Virginia Vogal, muchas personas queridas del pueblo que uno quiere, admira, aprecia, y lástima que no está Guillermo Trujillo, un gran amigo, un gran hombre,
hombre inigualable, pues él falleció, pero pues uno recuerda mucho a esa gente porque al lado de ellos trabajó con ellos. El finado Callejas, Humberto Callejas, que también pues fue de la Cochada, pero que ya no existe. De todas maneras, a ustedes, que de todas maneras, mi tío Luis fue como un bastión para nosotros también, su liderazgo comunal. Su liderazgo comunal fue muy importante, también marcó en mi vida muchas cosas. De todas maneras, Dios bendiga a ese pueblo y gracias a Dios que estamos en paz y en armonía, que era lo que el pueblo también necesitaba. Son épocas que hay que vivirlas y pasarlas de lo que pasó en el pueblo, pero sin rencores, sin nada, reconociendo los valores y todo lo que hay que reconocerle a la gente que hay que reconocer. De esta manera le agradezco mucho esta oportunidad, lo felicito, yo también me siento muy orgullosa de que el pueblo allá, nuestro alcalde, te haya condecorado, porque tú eres una persona que te has hecho con impulso, te has hecho de abajo, te has hecho con mucho valor, con mucho sacrificio, y sin embargo te acuerdas de que el pueblo necesita de su apoyo, necesita de tu empuje, y ahí estás, como un baluarte más. De manera que le agradezco por todo eso y lo felicito. Muchísimas gracias a usted, de verdad me alegra muchísimo tus palabras y una vez más el reconocimiento porque toda persona, todo mundo no recibe la medalla de la democracia con la que usted fue condecorada recientemente por la Cámara de Representantes de nuestro país. Muy amable, que pase buena noche y saludos a todos. Bueno, muchas gracias a usted, muy amable, lo mismo. Saludos al pueblito. Claro que sí. Y a ustedes, amables oyentes, gracias por dicho a mi pueblito, no a mi pueblo, porque es un pueblo hermoso, precioso. Porque además quiero decirle, está maravilloso. Se ha convertido en un epicentro del turismo, no solamente en el Valle del Cauca, sino en Colombia. Trujillo hoy es el municipio más atractivo para el turismo, por la vida que se está llevando, por el ambiente hoy, la seguridad que tiene, por el clima, por sus gentes, por esa topografía tan maravillosa que hay. De modo que hoy el destino turístico del Valle del Cauca, los fines de semana ese parque está a reventar de carros, no hay nada, están cortos de parqueadero porque la gente emerge es para Trujillo, de modo que eso nos alegra mucho porque el pueblo ha cambiado bastante y nosotros como trujillenses pues eso nos reconforta. Claro, nuestro gran pueblo merece todo. Claro que sí, claro que sí. Bien. Muy amable, que la pase bien. Gracias. Y a ustedes, amables oyentes, gracias por estar con nosotros. Será hasta otra charla con trujillenses en estos reportajes que hacemos resaltando valores, personalidades y personas de el municipio de Trujillo. Soy Silvio Zamora Ramírez, registro 722 de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos. Muy amables, que la pasen bien. Buenas noches.